Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos, muy bienvenidas. Tercer y último bloque de repaso de final. ¿Qué es lo que tenemos en principio? Muy bien. Vamos a trabajar ahora con la unidad 4. Es una unidad donde vamos a ver cómo todas estas ideas sobre naturaleza que vimos en la unidad 3 derivan en modos de pensar el mundo que se van a vincular con cuestiones de evolucionismo y de lo que en sociología se va a llamar darwinismo social, y que en el siglo XX va a dar lugar a corrientes de la sociobiología. En el siglo XIX, entonces, el darwinismo social va a tener que ver fundamentalmente con las ideas de Spencer, que va a justificar de alguna manera la dominación, los procesos de dominación del siglo XIX a través de estas ideas de supervivencia del más apto. En el siglo XX, la continuación de estas ideas biologicistas, de estos reduccionismos, son los enfoques sociobiológicos. Fundamentalmente nosotros ahí vamos a encontrarnos con autores como Lorenz, Wilson, Dawkins, que lo que van a hacer es pensar el comportamiento humano por analogía con los comportamientos animales, y van a reducir el comportamiento cultural a lo instintivo, biológico o genético. ¿Y qué es lo que decimos desde la antropología? Bueno, que estos enfoques terminan justificando procesos de consolidación de lo existente, de lo innato, deja poca posibilidad, poco espacio de transformación social. Si algo es innato, no tenemos posibilidades de cambiarlo. Esto donde lo vemos justamente cuando pensamos en los actos de violencia. Por ejemplo, para poner un ejemplo, Lorenz va a hacer una analogía que las guerras entre naciones son como cuando se enfrentan las colonias de ratas. Entonces, esto justificaría la xenofobia porque forma parte del instinto humano. Y esto deriva también en lo que vamos a llamar racialismo científico. Pero para comenzar con esta parte, lo que vamos a hacer es pensar primero en la idea de raza. Nosotros tenemos la idea de raza como una forma de clasificación, la que nosotros vemos en la materia es la de Valois, que tiene que ver con las formas, los colores, la forma del pelo, la forma de la nariz, los rasgos, el tono de la piel. Esto es una forma, digamos, naturalista justamente de agrupar a las personas en función de sus colores y formas. Y lo que hace Valois es justamente además asociarlo a los continentes. Por eso vamos a tener primitivos, negroides, mongoloides, europoides, amarillos, rojos, negros y blancos. Esta vinculación entre morfología y continentes no pasaría nada, digamos, si solamente fuese descriptiva. La cuestión es que esto se transforma en racialismo científico cuando se usa para justificar procesos de dominación y explotación. ¿Cómo ocurre esto? Porque a eso se le asocian otras cuestiones, como por ejemplo valores, como por ejemplo aptitudes, capacidades, moralidades, y entonces aparecen un montón de corrientes que en el manual tenemos montones de ejemplos, donde se asocian entonces comportamientos, capacidades y moralidades con fenotipos. Y por ejemplo vamos a tener al Lombroso en la criminología, vamos a tener los test de inteligencia de Binet, vamos a tener un montón de modos en los cuales la ciencia hace lo que se llama racialismo científico en términos de Todorov. La misma genética fue la que se encargó de discutir esta categoría de raza y su inespecificidad. Cavalier-Forza es uno de los genetistas que vas a encontrar en el manual, que habla de que si comparáramos los genes de diferentes poblaciones no encontraríamos diferencias
tajantes entre grupos humanos, sino variaciones, mezcla y mestizaje. Y además, si dejáramos solo a un grupo humano muy chiquitito de África, encontraríamos toda la variabilidad humana quedando solamente ese grupo como parte de la especie. Eso quiere decir que todos contenemos y además podemos ser agrupados de diferentes formas que no tienen que ver con esta cuestión de nuestras capacidades o nuestras moralidades como algo innato. Ahí se ve toda la continuidad en estas ideas de lo biológico, en este salto hacia lo cultural. ¿Y dónde vamos a ver en qué etnografía que nosotros leímos a lo largo de todo este curso todas estas diferencias, distinciones y desigualdades? En la etnografía de Philippe Bourgeois, En busca de respeto, que es lo que hizo este antropólogo norteamericano. Hizo trabajo de campo entre el año 1985 y 1990, donde en Nueva York, él había nacido en el Upper East, en la parte rica de Nueva York, y se cruzó unas cuadras, él mismo lo cuenta en una de las entrevistas, se cruzó 6 cuadras a Harlem, al barrio, a hacer trabajo de campo con vendedores de crack. ¿Por qué decide hacer eso? Primero, porque él encuentra que en los censos no logra darse cuenta de cómo es que sobreviven todas estas personas que aparecen para el Estado por debajo de la línea de pobreza y de indigencia. Y él, sin embargo, encuentra que estas personas viven su vida cotidiana pobres, pero no por debajo de la línea de indigencia. Y entonces él lo que busca registrar es lo que él llama economía informal, es decir, cómo viven estas personas. Dentro de la economía informal, él encuentra que el nicho que los puertorriqueños encuentran y que le permiten reproducirse cotidianamente es el de la venta de crack. Entonces él, así como los antropólogos clásicos, se va a vivir al barrio, justamente a unos pisos arriba de donde se expende crack, y va a tener como protagonistas principales en su etnografía a Ray, que es el dueño de todas las casas de crack de ahí, del Bronx, a Primo, que es el que, digamos, el gerente de la casa de juegos, y a César, que es el vendedor y también guardaespaldas, digamos, de Primo y de Ray. ¿Qué es lo interesante? Que aquí aparecen cuestiones vinculadas con la raza, la etnia y el género respecto de este grupo. Se encuentra Bourgeois con que estas personas todas habían tenido experiencias en trabajos formales y sin embargo no les había ido bien. Fíjense que el título de la etnografía es En busca de respeto, porque ellos hacen un gran esfuerzo por tratar de participar de manera incluida en el mundo blanco de Manhattan. Y sin embargo, ¿con qué se encuentran? Con que son permanentemente rechazados, con que son objeto de prejuicios y de discriminación, con que tienen un estigma por ser puertorriqueños, y además la cultura callejera, la cultura que prima en la Inner City, que tiene una impronta machista muy importante, no coincide y no se condice con los modos hegemónicos, los modos legítimos de manejarse en las oficinas de Manhattan, donde las jefas son mujeres, donde el acento puertorriqueño es constantemente rechazado y donde el patriarcado y el machismo y el sociocentrismo no los ayuda, sino que cada vez más hace que ellos se reproduzcan en este lugar social en un proceso mismo que Bourgeois llama de autodestrucción a partir de esta cultura callejera. Bueno, buen examen, nos vemos pronto.